Este descubrimiento demostró la verdad de la Biblia. El descubrimiento arqueológico demostró la verdad de la Biblia, la piedra de Poncio Pilato. En junio de 1961, durante una campaña dirigida por el doctor Antonio Frova, un arqueólogo italiano, María Teresa descubrió un bloque de piedra caliza, y este bloque por sí solo demostró la verdad de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la piedra de este piloto? Vayamos a ver. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. La piedra del piloto es un bloque de piedra caliza dañado, de 82 centímetros por 65 centímetros, con una inscripción parcialmente intacta atribuida a Poncio Pilato, prefecto de la provincia romana de Judea del 26 al 32 a.C., mencionado en el texto. Desde su descubrimiento en el sitio arqueológico de Cesarea Marítima en 1961, este artefacto ha sido de particular importancia debido a su inscripción romana auténtica del siglo I que menciona el nombre de Poncio Pilato. El descubrimiento se realizó durante una excavación en las cercanías de un antiguo teatro que fue construido por Herodes el Grande alrededor del 22 al 10 a.C. como parte de toda la ciudad de Cesarea. La arqueología es una disciplina que revela historias de forma gradual, pieza a pieza. Los artefactos pueden transmitir una visión más amplia de una cultura particular, mientras que a veces también pueden proporcionar información detallada sobre las vidas de los individuos. Esto es precisamente lo que ocurrió con el fragmento de piedra que resultó ser un trozo de la inscripción dedicatoria de un edificio posterior, posiblemente un templo. La inscripción se remonta a la vida de Pilato y también se alinea con los relatos históricos de su carrera. Esta inscripción es el registro más antiguo y único contemporáneo de Pilato, ya que es conocido principalmente por los textos apócrifos del Nuevo Testamento, el historiador judío Josefo y el escritor Filón. Es probable que Poncio Pilato se estableciera en Cesarea Marítima, donde se encontró la piedra, ya que la ciudad había reemplazado a Jerusalén como capital administrativa y cuartel general militar de la provincia en el año 86. 3 de las 4 líneas originales del texto aún son legibles. Curiosamente, la piedra piloto, como se la conoce, confirma que Poncio Pilato ocupaba ese cargo de prefecto en Judea. La ubicación, el Museo de Israel en Jerusalén, actualmente alberga la piedra piloto, mientras que Cesarea Marítima exhibe una réplica en yeso de la piedra. Además, se puede encontrar una réplica de la piedra en el Museo Arqueológico de Milán, Italia. Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el prefecto romano de Judea del 26 al 36 después de Cristo. Tenemos acceso a una gran cantidad de información sobre él a través de varios textos antiguos, incluidos los evangelios del Nuevo Testamento sobre la embajada ante Cayo Josefo, Antigüedades de los Judíos y Tácito, los anales que dejó el filósofo judío Filón, así como los primeros escritos que se conservan. Relato de Poncio Pilato. Según Filón, Pilato era un hombre de carácter muy inflexible y muy despiadado, además de muy obstinado. Filón, uno de los lugartenientes del emperador, describe a Pilato como un individuo con tendencia a enojarse excesivamente, con un temperamento feroz y la costumbre de insultar y ejecutar injustamente a las personas sin juicio ni condena. Lucas, uno de los escritores de los evangelios del Nuevo Testamento, ofrece una idea del carácter de Poncio Pilato. Según el relato de Lucas, Pilato era un hombre cruel que una vez mezcló la sangre del pueblo galileo con sus propios sacrificios. Esto sucedió entre mediados y finales del primer siglo. Lucas, capítulo 13, versículo 1. En ese momento vinieron algunas personas y le contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre el gobernador Pilato había mezclado con sus sacrificios. Tanto Lucas como Mateo utilizaron el término hegemón para referirse a Pilato, indicando que ocupaba algún tipo de posición de liderazgo. El historiador romano Tácito registra que Cristo sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. A pesar de las dudas de los escépticos, la Biblia es un documento históricamente exacto. Se ha demostrado una y otra vez que sus descripciones de nombres, lugares, fechas, imperios y eventos son ciertas. Alguna vez se pensó que la arqueología refutaba la Biblia, pero ahora muchos arqueólogos están de acuerdo en que es un registro histórico preciso. El cristianismo se centra en las acciones de Jesús en la cruz. Si no hubiera una verdadera cruz de Jesús, una tumba vacía o Poncio Pilato en la historia, el cristianismo sería fundamentalmente falso, pero no es mentira.
Pilato es un personaje complejo y fascinante del Nuevo Testamento. Pero ¿quién es este Poncio Pilato? Jesús se encuentra con Poncio Pilato. Jesús había sido arrestado y conducido lejos de Caifás y llevado a la sede del gobernador. Juan, capítulo 18, versículo 28. Entonces los judíos llevaron a Jesús desde Caifás al pretorio, el palacio del gobernador. Era temprano y los judíos no entraban en el pretorio para no ser ceremonialmente impuros, sino para poder comer y participar en la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba después de la cena de Pascua. Los funcionarios judíos se negaron a entrar en el ámbito gentil porque eso los haría impuros y les impediría comer la Pascua. Habían rechazado al Mesías de Dios y estaban intentando ejecutar a un hombre inocente, pero les preocupaba ser ceremonialmente impuros. No podían ver que sus malas acciones ya los habían ensuciado. Cuando Pilato insistió en que juzgaran a Jesús según su propia ley, dejaron claras sus intenciones. No es legal para nosotros dar muerte a nadie. Según la historia secular, Pilato es representado como un individuo duro y despiadado que carecía de empatía hacia la moral de los demás. El matrimonio de Pilato con la nieta de César Augusto jugó un papel importante en su nombramiento como procurador de Judea, algo que de otro modo no habría logrado. Juan, capítulo 18, verso 31. Entonces Pilato les dijo: «Tómalo vosotros y juzgadlo según vuestra propia ley». Los judíos dijeron: «No se nos permite matar a nadie». Es importante destacar que los romanos tenían que estar involucrados para que los gentiles fueran incluidos en la culpa del asunto. Nuevamente, Juan interpreta su narrativa para informarnos que estas acciones cumplieron las palabras de Jesús. Había predicho el tipo de muerte que enfrentaría. Anteriormente, Jesús había hablado de ser levantado para describir el tipo de muerte que enfrentaría. Según el Antiguo Testamento, la persona bajo la maldición de Dios debía ser exhibida colgada de un árbol como señal del juicio divino sobre el pecado. Deuteronomio, capítulo 21, verso 23. Su cuerpo no estará colgado del madero toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás ese mismo día, porque el ahorcado es maldito de Dios, por no contaminar la tierra que Jehová vuestro Dios os da en herencia. Es evidente que Jesús no fue víctima del destino. Él es el Señor soberano que planeó su muerte. Aparentemente, los judíos habían informado a Pilato que Jesús afirmaba ser el Mesías y un reino opuesto al César. Porque cuando Jesús se presentó ante él, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Siguiendo su carácter romano, Pilato fue directo al grano y exigió conocer la acusación. Jesús preguntó a Pilato si quería saber la respuesta por sí mismo o si la preguntaba porque sus acusadores lo habían obligado a hacerlo. Pilato parece disgustado por todo el asunto. «No soy judío, ¿verdad? Tus principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?» No estaba interesado en esta disputa religiosa. Solo quería terminar el caso de una vez. Entonces, Jesús respondió a la pregunta de Pilato sobre si era rey diciendo: «Mi reino no es de este mundo, pero tampoco de aquí». ¿Era él el rey de los judíos? Por supuesto, también fue rey de los romanos. De hecho, él es el rey del mundo entero, pero la fuente de su realeza y autoridad está en el cielo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. En realidad, uno de ellos, Pedro, lo intentó, y Jesús lo reprendió y sanó al hombre al que había agredido. Lucas, capítulo 22, verso 51. Pero esos eran métodos terrenales, no métodos del reino de Jesús. Este es un buen recordatorio de que si vas a ser un discípulo del reino, debes usar los métodos del reino, no los métodos del mundo. Cuando tu fuente es espiritual, los medios terrenales no serán suficientes. Juan, capítulo 18, versos 37 y 39. Entonces Pilato le dijo: «Entonces tú eres rey». Jesús respondió: «Tú dices correctamente que soy rey. Por eso nací, y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, el que es amigo de la verdad y pertenece a la verdad, oye y escucha atentamente mi voz». Pilato le dijo con desdén: «¿Qué es la verdad?». Y habiendo dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: «No encuentro en él ninguna culpa, ni ningún delito, ni motivo de acusación. Pero tenéis la costumbre de que os suelte a alguien en la Pascua. Así os soltaré al rey de los judíos». Leemos: «¿Eres rey entonces?». Pilato se interesó particularmente por la declaración del líder religioso. Le parecía bien tener líderes religiosos entre los judíos, incluso si eran un poco excéntricos, siempre y cuando no causaran ningún problema y no desafiaran el dominio romano. Sin embargo, tener un rey rival podría crear desafíos. Por eso Pilato sintió la necesidad de investigar este asunto. Pilato hizo a un lado la afirmación de Jesús al preguntar: ¿qué es la verdad? Lamentablemente, la pregunta de Pilato se repite en este mundo caído. Hoy en día, muchos en nuestra cultura rechazan la noción de verdad absoluta. Entonces, Pilato informó a los judíos que no había encontrado motivos para acusar a Jesús de ningún delito. El gobernador romano concluyó que no era digno de muerte, por lo que les recordó su costumbre de
liberar a un prisionero durante la Pascua. Luego, propuso liberar al rey judío. Los líderes judíos rechazaron a Jesús y en su lugar eligieron a Barrabás, que era un revolucionario e insurreccional. Su objetivo era liberar a los judíos del dominio romano, y aunque había cometido un crimen que merecía la pena de muerte, los líderes lo preferían a él antes que a Jesús. Los líderes estaban más preocupados por la liberación física del dominio gentil, pero lo que realmente necesitaban era la liberación espiritual del pecado. Azotaron a Jesús para apaciguar a los líderes judíos. La flagelación implicaba el uso de un látigo hecho de tiras de cuero con trozos de hueso o metal atados a los extremos. La brutal paliza que siguió arrancaría la piel de la espalda de la víctima. Luego, los soldados se burlaron de la afirmación de Cristo de ser rey, colocándole una corona de espinas en la cabeza, vistiéndolo con un manto púrpura y gritando: «¡Salve, rey de los judíos!». Luego lo abofetearon. Aunque Pilato y los soldados sin duda pensaron que simplemente estaban ejerciendo el poder de Roma sobre un judío común, en realidad estaban cumpliendo la profecía bíblica sobre el Mesías con gran detalle. Luego Pilato exhibió a Jesús para que la gente lo viera. No había encontrado motivos para acusarlo. No obstante, lo había humillado completamente y le había infligido un dolor severo. «Aquí está el hombre», dijo. Pilato seguramente pensó que estarían satisfechos con esta brutalidad y humillación que Jesús había experimentado, pero solo una cosa los satisfaría. Los principales sacerdotes y los sirvientes del templo gritaron: «¡Crucificar!». Jesús había hecho más que afirmar ser un simple Mesías humano. Había hecho afirmaciones que solo Dios podía hacer. Como resultado, los judíos lo acusaron de blasfemia, diciendo: «Siendo hombre, hazte Dios». Exigieron la muerte y explicaron sus razonamientos. Merecía morir porque decía ser hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo que nunca. ¿Qué haría que Pilato tuviera miedo? Jesús le había dicho a Pilato que él gobernaba el reino que no era de este mundo. Los judíos ahora le decían a Pilato que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios. Según Mateo capítulo 27, verso 19. Cuando estaba sentado en el tribunal, su mujer envió a decirle: «¿No tienes nada que ver con ese justo? Porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Pilato fue un gobernante brutal, pero probablemente también fue un pagano supersticioso que temía a los dioses. Quizás estaba pensando: «¿Quién es este tipo que está frente a mí?». Pilato le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres?». Ahora bien, claramente Pilato sabía la respuesta a esa pregunta. Jesús era de Galilea. Lucas capítulo 23, versos 5 al 7. Pero ellos insistieron y dijeron: «Él incita al pueblo a rebelarse, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí en Jerusalén». Cuando Pilato lo oyó, preguntó si aquel hombre era Galileo, y cuando supo que pertenecía a la jurisdicción de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, lo envió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquel tiempo. Isaías capítulo 53, 7. Estaba oprimido y afligido, pero no abrió la boca para quejarse ni para defenderse. Como cordero que lleva al matadero, y como oveja que calla delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Pilato, probablemente lleno de ira y temor, exigió que Jesús dijera algo. «¿No sabes que tengo autoridad para soltarte, así como autoridad para crucificarte?». Cuando alguien insiste en gritar: «¿No sabes que aquí mando yo?», por lo general, significa que él mismo es inseguro. Juan, capítulo 19, versículo 11. Jesús respondió: «Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te la hubieran dado desde arriba. Por eso el pecado y la culpa del que me entregó a ti es mayor que el tuyo». Finalmente, Jesús habló. Pilato no tenía más autoridad que la que le había sido dada desde arriba. Dios otorga autoridad y la quita. Dos verdades importantes están envueltas en la declaración de Jesús. Primero, si una persona ejerce alguna autoridad en la tierra, en última instancia esa autoridad le ha sido otorgada por Dios. Entonces, ¿se ejercerá esa autoridad para los propósitos de su reino o no? La forma en que usted responda a esa pregunta tiene serias consecuencias, porque un día será llamado a rendir cuentas por su propio uso de la autoridad. En segundo lugar, recuerde mantener una perspectiva celestial. Dios es tu máxima autoridad. Cualquiera que pretenda gobernaros ilegítimamente no tendrá la última palabra. Puede que sea un jefe, pero no es el jefe. El que me entregó a ti es el que ha cometido mayor pecado. Dios haría responsable a Pilato por su violación de la justicia. Como cobarde, entregó a Jesús para que lo crucificaran, pero al menos Pilato reconoció que Jesús no era culpable. El pecado del sumo sacerdote judío fue mucho peor porque tenía las Escrituras a su disposición y estaba al tanto de las enseñanzas y milagros de Jesús, pero cerró los ojos a la verdad. Juan, capítulo 19, versículo 12. Como resultado de esto, Pilato seguía esforzándose por soltarlo, pero los judíos seguían gritando: «Si sueltas a este hombre no eres amigo del César. Cualquiera que se haga pasar por rey se opone al César y se rebela contra el emperador». Pilato siguió intentando soltar a Jesús. Pilato estaba nervioso. Ver capítulo 19, versículo 8. Pero los judíos no lo dejaron libre
libre de culpa. Si liberas a este hombre, no eres amigo de César. Cuando los líderes judíos declaraban rey a alguien, se oponían a la autoridad de César. Esta táctica puso a Pilato, un gobernador, en una posición difícil, ya que liberar a un revolucionario potencial que afirmaba ser un rey rival generaría preocupaciones sobre la estabilidad del Imperio Romano. Para César, la religión no era una preocupación para César, siempre que no interfiriera con su poder absoluto. Entonces Pilato se sentó en la silla del juez para pronunciar su veredicto. Un día, todo cristiano comparecerá ante el tribunal de Cristo y emitirá un veredicto no sobre la salvación, sino sobre el servicio y la fidelidad de cada persona hacia él. ¿Qué tendrá que decirte? Era el día de preparación de la Pascua. Dios había ordenado a los israelitas, mientras eran esclavos en Egipto, que sacrificaran un cordero y colocaran su sangre en los postes de las puertas de sus casas. Luego, cuando hirió a los primogénitos de Egipto, pasó sobre las casas cubierto de sangre. Por medio de esto, Dios rescató a su pueblo de la esclavitud. Jesús, conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba a punto de derramar su sangre, que liberaría de las ataduras del pecado a todos los que creen en él. Su muerte en ese preciso momento no fue una coincidencia, sino más bien el resultado del tiempo soberano de Dios. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba a punto de derramar su sangre para que todos los que creen en él fueran salvos de la esclavitud del pecado. Su muerte en este momento particular no se debió al azar, sino al tiempo soberano de Dios. Después de que los líderes judíos lograron salirse con la suya, Pilato les hizo un último comentario: aquí está tu rey. Sin embargo, se negaron a reconocer a Jesús como su rey y exigieron que se lo llevaran y lo crucificaran. Una vez más, Pilato se refirió a Jesús como su rey, pero ellos rechazaron la idea y afirmaron que no tenían más rey que César. Es importante señalar que no dijeron, no tenemos más rey que Dios. Su odio hacia Jesús era tan fuerte que estaban dispuestos a ignorar a su gobernante divino y alinearse con un rey pagano. Esta es una clara indicación de que priorizar a los gobiernos mundanos sobre Dios nunca termina bien. Pilato lo condenó a muerte por crucifixión. La crucifixión fue una forma atroz de ejecución perfeccionada por los romanos, como se le obligó a hacer a Jesús. Era costumbre que el condenado llevara el travesaño de su propia cruz. El lugar de la crucifixión era conocido como el lugar del cráneo, que se traduce como Gólgota en arameo. Calvaria es la traducción latina de la que obtenemos la palabra inglesa Calvario. Según Lucas, fue crucificado junto con otros dos criminales. Juan, capítulo 19, versos 16 a 18. Luego lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Tomaron entonces a Jesús y salió cargando su cruz al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato tenía un cartel colgado en la cruz de Jesús que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Fue escrito en arameo, latín y griego para que todos pudieran leerlo. Juan, capítulo 19, versículos 19 al 22. Pilato también escribió una inscripción en un cartel y lo puso en la cruz, y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, y muchos de los judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y fue escrito en hebreo, en latín y en griego. Entonces los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas al rey de los judíos. Pero él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito y escrito queda. Después de la ejecución de Jesús, se colocó un cartel que mostraba el cargo por el cual fue ejecutado. Los principales sacerdotes se enojaron por esto. Pilato había escrito el cartel para que se leyera como título y hecho. Los líderes judíos querían que quedara claro que esto era simplemente una afirmación de Jesús. Sin embargo, Pilato se negó a cambiarlo, diciendo, lo que he escrito, lo he escrito. Pilato pretendía que la señal les hiciera daño, pero Dios quiso declarar al mundo la verdad acerca de su Hijo. Mientras Jesús se retorcía en agonía a causa de ellos, los soldados dividieron implacablemente sus ropas entre ellos, y apuesto quién se quedaría con su túnica. Según Juan, esto también cumplió las Escrituras. Citando el Salmo, capítulo 22, verso 18. Salmo, capítulo 22, verso 18. Se repartieron entre ellos mis vestidos, y echaron suertes sobre mi vestidura. Juan, capítulo 19, versos 23 al 26. Entonces los soldados, cuando habían crucificado a Jesús, tomó su ropa exterior, y separó 4 partes para cada soldado, y también la túnica. Pero la túnica era sin costuras, tejida en una sola pieza desde arriba hasta el final. Entonces se dijeron unos a otros, no lo rompamos, sino que echemos suertes para que decida de quién será. Esto fue para cumplir la Escritura. Se repartieron entre ellos mi ropa exterior, y sobre mi vestido echaron suertes. Entonces los soldados hicieron estas cosas, pero junto a la cruz de Jesús estaban su madre,
madre, su hermana madre Salomé, María, la esposa de Cleopas, y María Magdalena. Entonces Jesús, viendo cerca a su madre y al discípulo a quien amaba y estimaba, dijo a su madre: Mujer querida, mira, aquí tienes a tu hijo. Junto a la cruz estaban 4 mujeres que habían seguido a Jesús, incluida su madre, María. Jesús vio al discípulo que amaba: ese es Juan, el hijo de Zebedeo, el autor del Evangelio. Y le dijo a su madre que John ahora era su hijo. Y le dijo a Juan que María ahora era su madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, incluso mientras colgaba, muriendo en una cruz. Entonces Jesús cumplió con su obligación de cuidar a su madre. Juan, capítulo 19, verso 27. Entonces dijo al discípulo: Juan, mira, aquí está tu madre, protégela y manténla. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Jesús confió el bienestar de su madre a Juan, más bien a uno de sus hijos biológicos, porque todavía no habían creído en él. Mateo, capítulo 12, versos 46 al 50. Mientras aún hablaba a la multitud, sucedió que su madre y su hermano se pararon afuera pidiendo hablar con él. Alguien le dijo: Mira, tu madre y tus hermanos están afuera pidiendo hablar contigo. Pero Jesús respondió al que le decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia los discípulos y todos los demás seguidores, dijo: Aquí están mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, al creer en mí y seguirme, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuando Jesús supo que su misión había sido cumplida, que todo se había cumplido para que se cumpliera la Escritura, que había soportado la ira de Dios y había expiado plenamente los pecados del mundo, dijo: Tengo sed. Entonces empaparon una esponja en vino agrio y la colocaron sobre una rama de hisopo y la acercaron a su boca. Durante la Pascua se usaba hisopo para untar con sangre de cordero los postes de las puertas. Como dice el apóstol Pablo, Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido sacrificado. Entonces Jesús declaró: Consumado es. Capítulo 19, versículo 30. Su expiación por el pecado fue completada. Se habían cumplido los requisitos legales. La deuda por el pecado había sido pagada en su totalidad. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. A Jesús no le robaron la vida. Él lo abandonó voluntariamente. Como dice la Biblia, no hay mayor amor que este de dar la vida por los amigos. Las víctimas de la crucifixión podrían tardar días en morir. Normalmente, los romanos habrían dejado a los hombres colgados en las cruces. Sin embargo, como era el día de preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado. Además, dejar a un hombre maldito colgado de un árbol durante la noche contaminaría la tierra. Como resultado, pidieron a Pilato que les rompiera las piernas a los hombres para que murieran y fueran enterrados. Las víctimas clavadas en una cruz tenían que apoyarse en las piernas para poder levantarse y respirar. Morirían asfixiados si no pudieran mover las piernas. Cuando los soldados llegaron para romperle las piernas a Jesús, lo encontraron muerto. Como resultado, un soldado le atravesó el costado con una lanza, haciendo que brotara sangre y agua. Esto significaba que su corazón había dejado de latir. Según Juan, todo lo ocurrido fue el cumplimiento de la profecía bíblica. Cita el Salmo, capítulo 34, versículo 20, y Zacarías 12. Como evidencia de que Jesús fue traspasado intencionalmente en lugar de quebrarle las piernas al hacerlo, nuestro Dios soberano estaba cumpliendo activamente su palabra. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre el pueblo de Jerusalén espíritu de gracia, de favor inmerecido y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lo llorarán como se llora por un hijo único, y llorarán amargamente por él, como quien llora amargamente por el primogénito. Salmo, capítulo 34, verso 20. Conserva todos sus huesos, ninguno de ellos está roto. Juan, capítulo 19, versos 38 al 42. Y después de esto, José de Arimatea, discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso. Entonces vino y se llevó su cuerpo. También vino Nicodemo, el primero que había ido a verlo de noche, trayendo una mezcla de mirra y áloe que pesaba como 100 libras romanas. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Ahora bien, había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, excavado en una roca sólida, en el que aún no se había puesto a nadie. Por lo tanto, debido al día de preparación judía y como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. José de Arimatea fue un discípulo secreto de Jesús. Según los otros evangelios, era rico y un miembro destacado del Sanedrín judío. Mateo, capítulo 15, versículo 43. Llegó José de Arimatea, un miembro destacado y respetado del consejo del Sanedrín del Tribunal Supremo judío, que estaba esperando el reino de Dios, y se atrevió valientemente a presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de
Jesús. A pesar de sus temores, avanzó y le preguntó a Pilato si podía enterrar el cuerpo de Jesús. Nicodemo, otro discípulo secreto que previamente había hablado con Jesús por la noche, se unió a José. Preparó el cuerpo y lo enterró en una tumba nueva cerca del lugar de su crucifixión en un jardín. Las Escrituras establecen claramente que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones y que cargaremos con las consecuencias de nuestro pecado. Como Dios juzga correctamente, Pilato y otros líderes opresivos toman decisiones que afectan al pueblo que dirigen. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, sin embargo, Dios nos asegura, en cuanto a vosotros pensasteis hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer que muchos pueblos se mantuvieran con vida como lo están hoy. Como cristianos, estamos obligados a sentir simpatía por Pilato, pero aún podemos demostrarle compasión. Es importante reconocer que Pilato, junto con otros gobernantes corruptos, incurrió en una tiranía obvia y un comportamiento pecaminoso. Sin embargo, podemos optar por confiar el juicio de sus acciones a Dios y dejar el asunto en sus manos. Hay una lección de liderazgo que se puede aprender de los pocos hechos reconciliables que conocemos sobre la vida de Pilates. Nunca debemos abusar de nuestra autoridad sobre los demás ni exagerar nuestro propio prestigio y poder, escribió Trevin Wax. Añadió que toda autoridad viene de Dios. Somos vasos de dioses. La autoridad en cómo ejercemos la autoridad que se nos ha delegado revela en última instancia el tipo de Dios en el que creemos. Jesús, hasta la cruz, mantuvo el amor de su Padre en el trono de su corazón. La evidencia arqueológica en textos antiguos sugiere que Poncio Pilato, el prefecto de Judea, que condenó a Jesús de Nazaret a ser crucificado, era un líder cruel. Su principal objetivo era promover los intereses de Roma en la provincia de Judea. Pilato también era egoísta y comprendía la importancia de mantener el apoyo del emperador Tiberio. Sin embargo, la crueldad de Pilato y la ejecución de hombres sin un juicio adecuado llevaron a que lo convocaran de regreso a Roma en el año 37 después de Cristo, donde fue juzgado y castigado. Eusebio registra que Pilato finalmente cayó en desgracia y se convirtió en su propio verdugo. Sin embargo, este no es el único elemento encontrado que lo cambió todo. Para ver otros descubrimientos, haz clic aquí en la pantalla en cualquiera de los videos que están apareciendo ahora mismo. Muchas gracias por ver y estar aquí. Nos vemos mañana con otro video. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.